Hola, ¿cómo están? Les saluda Cristian Arias, periodista de Radios Regionales, y les doy la bienvenida a este espacio de conversación donde abordaremos las celebraciones y las comidas de fin de año para disfrutar sin culpa ni sacrificios. Para esto y más, en esta ocasión estaremos hablando con Rinat Ratner, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo y nutricionista de la Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Rinat? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar en esta ocasión. Para partir, Rinat, como es habitual, mucha gente suele subir un par de kilitos en estas fechas, donde especialmente comparte con la familia, amigos y seres queridos en torno a la comida. Enfocándonos exclusivamente en la parte de la cena ahora, ¿existe algún tipo de plato ideal para la celebración de fin de año? ¿Una proporción que quizás debemos tener en cuenta? Qué buena tu pregunta. La verdad que el plato ideal es aquel que nos conecta con nuestra familia, con nuestras tradiciones nacionales, culturales, familiares. Eso que nos lleva a ese plato que nos hace felices durante estas fiestas, el que hacía la abuela, el que hacía la mamá, porque realmente las fiestas son para disfrutar esa instancia de conexión con alimentos que nos hacen sentido, que nos llevan a sentir de manera especial estas fechas. No es el momento de restringirnos ni de pensar en un plato ideal, solo aquel que nos conecta realmente con las emociones, con nuestras tradiciones. Yo creo que ese es como el mejor consejo que puedo dar para estas fiestas. Sí, y vamos a la parte de la proporción, y creo que hay muchas, como lo habíamos hablado, quizás de recomendar como cuánto es la porción necesaria entre carne, proteína, verduras, para no quizás, para la gente que está interesada en cómo cuidar la línea en esta fecha. Claro, si nosotros queremos buscar una proporción ideal, que ojalá eso lo hagamos en el día a día y no en las fiestas, claro, ¿no? Debiésemos tener un plato, si dividimos un plato a la mitad, ¿sí? La mitad debería ser de ensaladas, de verduras guisadas, asadas, algún tipo de verdura o ensalada fresca. Un cuarto de ese plato debiese ser la proteína, que pudiese ser pollo, pavo, pescado, vacuno, en las preparaciones habituales o que nos gusten más. Y un cuarto del plato debiese ser el acompañamiento, tipo arroz, fideos, algún tipo de pasta que también nos pueda gustar, de manera de tener una buena proporción entre verduras, proteínas e hidratos de carbono. Eso es como lo ideal. Claro. Ahora, después de pasar la Navidad, lo que comimos y disfrutamos, fantástico, evitar hacer compensaciones. El cuerpo es muy sabio, en líneas generales si volvemos a un estilo de vida saludable, a comer lo que siempre comíamos, esos kilitos que ganamos van a regresar a lo que teníamos antes de las fiestas. Entonces, el denominado efecto rebote, como se dice. ¿Ah? El denominado efecto rebote, como se le dice. Así es, nosotros debemos evitar compensaciones, hacer ayunos o dejar de comer comida, sino volver a nuestra alimentación habitual, y esos kilitos los vamos a perder de todas maneras. Entonces tratar de incorporar siempre en las fiestas, evitar ayunos, evitar dejar de comer. Hay gente que dice, ya no voy a almorzar para comérmelo todo en la noche. Ese sería un error. Lo importante es realizar el almuerzo, después ojalá una colación a media tarde, de manera que yo no llegue muerto de hambre a la comida de la celebración, porque ahí sé que voy a arrasar con todo y no voy a poder elegir bien. Entonces, evitar ese tipo de compensación en las fiestas también es importante para poder disfrutar mejor de los platos que nos van a servir ese día. Claro, como tú lo mencionabas, existe mucha gente que se salta comida, desayuno, almuerzo, antes de la gran cena, por así decirlo, para quizás no consumir tanta caloría en el día. Entonces, no es una práctica recomendable por básicamente el hecho de llegar con mucha ansiedad en la noche, ¿o no? Claro, llegar con mucha hambre a la comida siguiente nos hace tomar malas decisiones. Entonces vamos a comer mucho pan o mucho picoteo antes de la cena, vamos a tratar de comer rápido, no vamos a disfrutar porque vamos a llegar muertos de hambre. Entonces lo ideal es haber almorzado, haber realizado tal vez una colación a media tarde, un yogurt, un vaso de leche, un café con leche, y en la noche entonces comer con más tranquilidad y más disfrute, saboreando los sabores, masticando lento, degustando, de manera que esa comida realmente me genere bienestar y no esa sensación de plenitud que uno está tan lleno que finalmente no disfruta la fiesta tampoco. Entonces es importante lo que tú señalas. Y en esa línea, ¿qué se recomienda para no caer en el típico picoteo antes de la cena, que muchas veces como que básicamente nos hacía el hambre antes de la gran comida? ¿Deberíamos quizá privilegiar las proteínas en el desayuno o almuerzo?
Claro, lo importante es mantener una alimentación equilibrada en la mañana. Podemos comernos un pancito, ojalá con algo proteico, con queso fresco, con jamón, con huevo. A media mañana un lácteo, un yogurt, o puede ser un vaso de leche. En el almuerzo, un almuerzo habitual, con ensalada, con proteínas, con carbohidratos, con su acompañamiento normal, digamos, un plato de charquicán, lo que yo como habitualmente en mi casa. Y finalmente, en la cena, llegar sin tanta hambre. Y claro, este picoteo inicial que se pone muchas veces también hace que comamos en exceso. Claro. Hay algunos tips interesantes, por ejemplo, servirme el picoteo en un platito, porque cuando uno va sacando de los bols que están al medio, no me doy cuenta de cuánto comí, entonces puedo comer una gran cantidad y después no disfrutar la cena, que finalmente es el plato que uno debiese disfrutar más. Entonces, si logramos ponerlo en un platito e ir comiendo de manera lenta y disfrutada ese picoteo, pero estando consciente de cuánto estoy comiendo, lo más probable es que yo pueda disfrutar más después, dejar un espacio suficiente de disfrute para el plato de fondo, que es lo que todos estamos esperando. Y dentro del picoteo, aquellos que celebran en su casa, lo ideal es poner una diversidad de cosas dentro de lo que a uno le gusta, pero siempre es recomendable también poner algún tipo de picoteo en base a verduras. Eso, importante. De zanahoria, con una salsa de yogurt. Los frutos secos también se incluyen. Con fibra, que hoy día hay tantas en el mercado. Ya, exacto. También cabe los frutos secos dentro de esa categoría como para intentar. También. Ya, súper. Podemos poner un poco de frutos secos, rueditas de jamón también pudiesen ser adecuadas, alguna pastita de huevo, pastitas en base a verduras, hummus también pudiésemos poner con alguna galleta con fibra, de manera de dar la alternativa de tener dentro de todo el picoteo, porque también podemos poner algún nacho, alguna papa frita, pero ojalá con una oferta de otros alimentos más para tener alternativas y poder tener un picoteo tal vez un poco más diverso, más variado y con alternativas que compensen, que sean un poco más saludables. Hablando también de eso, de la parte de la cena, también están las calorías líquidas, que por supuesto de cara a fin de año son las que más se consume después de la cena. Sé que estamos en esta dinámica de no limitarnos, de disfrutar más que nada con la familia, pero existen algunos tragos quizá que podríamos quizá poder dejar de lado o más o menos prestar un poco más de atención. Claro, a mí del consumo de alcohol me preocupa más las consecuencias del alcohol en sí mismo que las calorías, porque como te decía antes, el tomar más calorías en el día de las festividades no es algo que va a impactar en nuestro estado nutricional. Entonces, evitar bebidas de alto grado alcohólico, evitar sobrepasar una cantidad más allá de 4 vasos en el hombre y 3 vasos en la mujer, porque eso ya es un consumo excesivo. Después de cada vaso de alcohol, siempre tomar un vaso de agua para poder ir eliminando este alcohol, porque las consecuencias del alcohol lo grave son los accidentes, las peleas, la pérdida del disfrute. Una fiesta se puede convertir en un desastre si tenemos personas alcoholizadas. Por lo tanto, más allá de las calorías, en el día a día siempre se recomienda preferir el vino, la champaña, por el bajo grado alcohólico, una cerveza frente a destilados, que también obviamente mientras más alcohol, más calorías, y aquellos que vienen acompañados con azúcar, estas preparaciones típicas, la cola de mono, que viene con harto azúcar, que viene ahora para fin de año, esos tragos obviamente son más calóricos, pero si yo me tomo uno, lo disfruto y no me impacta en tener una convivencia saludable, no es un problema para un día en el año. El problema es el exceso de alcohol en un mismo día que genere una incomodidad a los dueños de la casa o que genere alguna situación compleja o algún accidente. Entonces yo diría que el tema del alcohol, básicamente, si yo soy un tomador responsable y tomé un poco más de calorías con la cola de mono, fantástico, lo disfruté y no generé ningún problema. Claro. Pero si me tomé el litro de cola de mono, ya mi grado de alcohol se elevó y genero algún inconveniente derivado de mi pérdida de conciencia con este alcohol, ese es el problema. Entonces, básicamente, el llamado es a disfrutar hasta el final, permitir que todos disfruten y evitar este consumo de alcohol excesivo que nos lleve a conductas que, lamentablemente, perdemos el control de ellas cuando tenemos un consumo excesivo de alcohol. Nos desinhibimos y tenemos conductas que no serían adecuadas, y eso puede empañar cualquier día feliz. Entonces, yo creo que va más por ahí que por las calorías en sí mismas. Y ahora pasando al post-celebración, a las post-comidas de fiesta de fin de año, vamos quizá a una de las partes que mucha gente hace. ¿Hasta cuándo es saludable, por así decirlo, recalentar la comida de estas fiestas? ¿Hasta cuándo? Esa pregunta es muy buena, porque después nos llegan los pacientes intoxicados al hospital.
Entonces, claramente las comidas duran, una vez cocinadas y en el refrigerador, 3 a 4 días, no más. Entonces es importante mantener, sí, siempre, una vez que ya se termina la comida, refrigerar inmediatamente, no dejar esta comida a la intemperie por muchas horas, porque ahí sí puede tener alguna contaminación. Entonces, una vez que tengo ya el bol, ya las personas se sirvieron, terminamos de comer, inmediatamente refrigerar esta comida que nos queda, la podemos usar por 3, máximo 4 días, la puedo congelar también, ahí duraría bastante más, pero refrigerada y recalentada hasta 3 o 4 días, si es que mantuve este momento, este tiempo de guardarla en el refrigerador. Si me acosté a dormir y me olvidé, la dejé toda la noche afuera, es ya complejo, podría tener algún tipo de crecimiento bacteriano, sobre todo aquellos alimentos que tienen mayonesa, por ejemplo, una ensalada rusa, unas papas mayo, dejadas a la intemperie, ahora en esta época de verano, podría generar un crecimiento bacteriano y una intoxicación alimentaria que sería bastante nefasta. Entonces lo ideal es eso, terminamos de comer, refrigeramos y recalentamos máximo 3 a 4 días. Ojalá en potes herméticos y no tanto en mucho que se hace, que juntar básicamente 2 platos o quizá con alusa. Claro, lo ideal es que estén bastante herméticos, de manera de que se preserven, se conserven de la mejor manera posible. Y ahora nos vamos quizá a otro componente quizá más emocional. ¿Cuál sería la recomendación para esa gente que pasadas las fiestas se suben a la pesa y ven que tienen un poco de kilos de más y quizás sienten culpa, frustración por este aumento de peso? Claro, la invitación es a entender que el cuerpo es una máquina perfecta. Si yo retomo mi estilo de vida saludable, el cuerpo siempre va a buscar ese peso que yo tenía antes. Tenemos un set point de peso, el organismo va a activar múltiples mecanismos para regresar ese peso. Lo importante es no tomar medidas desesperadas. Entonces no es necesario hacer ayunos, hacer grandes dietas, entender que el alimento tiene una función más allá de sus calorías, tiene una función también de bienestar, de placer, de compartir, tiene una función social, de manera de que disfruté las fiestas y después retomo mi alimentación de siempre, el peso va a volver. Entonces lo importante es no quedarme pegado y seguir comiendo a ese ritmo el resto del año. Pero si yo retorno a un estilo de vida saludable, me aseguro de comer una buena cantidad de frutas, de verduras en el día, de usar panes, cereales integrales, de incorporar lácteos descremados en una cantidad suficiente, voy a volver a mi peso saludable como parte de un estilo de vida también. No olvidar que parte del estilo de vida tiene que ver con la actividad física, el hacer ejercicio va a ser fundamental también. Entonces, evitar esto, culparnos, porque entender que nos dimos ese espacio que es justo y necesario, que tiene que ver con las fiestas, las celebraciones. Claro. Y al volver a mi rutina habitual, el peso va a volver. Así que sin medidas desesperadas. Eso sería como el consejo más importante. Lo mencionábamos al inicio también, que está ese grupo de gente que ve estos kilitos de más y ya toma medidas más restrictivas. Por el contrario, como que reducen automáticamente sus porciones de comida a proporciones que quizás no estaban consumiendo previo a las fiestas. También es recomendable hacer como ese tipo de terapia de shock, prácticamente como para intentar volver al peso. Las terapias de shock son pan para hoy, hambre para siempre. Las dietas han fracasado por eso, porque cuando yo restringo un alimento, me prohíbo, ese alimento que yo prohíbo es el que más voy a desear. No sé si se han dado cuenta que de repente yo digo, ya, no voy a comer nunca más chocolate. En definitiva, es lo que yo más voy a querer. Y eso no es porque la persona no tenga fuerza de voluntad, es porque se activan mecanismos en nuestro cerebro, mecanismos vinculados al lado hedónico, al lado del placer, que van a generar que eso que yo estoy prohibiendo es lo que yo más quiero. Por lo tanto, estas medidas desesperadas no solamente van a generar más hambre y más ganas de comerse los alimentos, sino que esa pérdida rápida de peso con medidas desesperadas hacen que perdamos masa muscular. Y cuando perdemos masa muscular, nuestro metabolismo cae y después comiendo lo mismo empezamos a subir de peso. Entonces, ¿qué es importante? Entender que tenemos que tener un estilo de vida saludable, comer alimentos de todos los grupos, no hay alimentos prohibidos, y que tengo que conectarme y escuchar mis señales de hambre y saciedad. Si yo como lento, conectado con el acto de comer, sin pantallas, porque hoy día la gente come o con el celular o con el televisor, sin pantallas,
conectado con el acto de comer, voy a ser capaz de escuchar esa señal de saciedad, es decir, ¿sabes qué? Mi cuerpo está saciado. En la medida que yo como de todo, no me prohíbo nada, como fraccionado 5 veces al día, incorporo proteínas, incorporo fibra en mi alimentación y me conecto con este acto de comer, la regulación del peso va a venir de una manera automática y saludable. Y entendiendo que comer un alimento que está fuera de esa lista también es parte de una alimentación saludable, lo puedo vivir con más bienestar, claro, con más felicidad. La alimentación tiene que vincularse de una manera feliz, de una manera ligada a estar bien, al bienestar, a pasarlo bien y no a castigarnos o premiarnos con la comida. Eso finalmente conlleva un mal vínculo con la comida y hace que sí, perdí peso en ese rato que hice dieta, pero después subí más de cómo partí. Y ese es el problema que hemos visto hasta ahora con las dietas. Restringo, se activan mis señales cerebrales de hambre y de placer y me lo como todo. Caigo en un atracón y después tengo culpa. Y todo eso genera un círculo vicioso que al final nos lleva a subir mucho más de peso de como teníamos al inicio de todo este ciclo. ¿Y ahí qué consejo se puede dar a la gente para quizás concientizar más este acto de comer? Obviamente tú mencionabas dejar las pantallas de lado, pero hay gente que quizás le gusta escuchar algo de fondo, ni siquiera estar pendiente a lo que ve como para de alguna u otra forma disfrutar un poco más el almuerzo. ¿Es recomendable, por ejemplo, escuchar música? ¿Qué se puede hacer? Claro, poner una música de fondo no interfiere con el acto de comer. El problema es cuando yo estoy lleno de imágenes en las pantallas y no estoy concentrado, porque yo puedo estar escuchando música, una música adecuada, ir comiendo lento. Entonces hay varios tips, por ejemplo, después de cada bocado suelto los cubiertos, de manera de que pueda comer más lento. ¿Por algún tiempo determinado o solamente como el gesto de soltarlo? Soltarlo y volverlo a tomar ya es suficiente porque ya vamos a ir más lento que cuando uno come con el tenedor y no suelta el cubierto, come muy rápido como una máquina y finalmente la señal de saciedad se demora por lo menos 20 minutos en llegar a nuestro cerebro. Entonces eso significa que nosotros debiésemos comer en no menos de 20 minutos un almuerzo. Entonces uno recomienda a los pacientes partir primero por la ensalada, porque la ensalada no te la puedes tragar, como tiene tanta fibra, tienes que masticar, te obliga a masticar. Entonces, si tú comes y partes primero tu alimentación con una ensalada, en la cual tienes que dedicar tiempo a masticar, ya la señal de saciedad empieza como a viajar. Y después el plato de fondo, con este truco de ir soltando los cubiertos, ir masticando este alimento a la medida que tú masticas más veces, aparecen más sabores secundarios que te hacen ver que ese alimento es mucho más rico de lo que tú esperabas. Vas a sentir sabores que nunca habías sentido, porque muchas veces lo que hacemos es tragar, nunca nos damos el tiempo como para comer. Antes se hablaba de todo lo rápido, hoy día hablamos de la cultura de lo lento y disfrutado, porque en la medida que yo como lento, lo que yo coma, voy a sentir y voy a saturar mis papilas y no voy a requerir grandes cantidades. Entonces, si yo me quiero comer unas papas fritas, por ejemplo, y yo tomo esa papa frita, la huelo un segundo, la mastico varias veces, ese gusto por la papa va a ser suficiente comerme 5, 6 o 10 y no voy a necesitar la bolsa completa para sentir el placer de haberme la comida. Entonces, a la medida que yo me conecto con este acto de comer, con estas estrategias de mindful eating, el comer consciente, el comer conectado con este acto de comer, mi alimentación va a ser mucho mejor. Si sigo estos tips de comer varias veces al día, evitar ayunos prolongados que hacen que yo llegue con mucha hambre a la comida siguiente, también voy a poder elegir mejor. Porque ya nos pasa cuando no desayunamos y llegamos a un restaurante, muertos de hambre, y te ponen el canasto con pan. Lo primero que llega a comer, claro. Te lo vas a comer y probablemente no te vas a comer uno, te vas a comer 2 o 3. Entonces ya eso te demuestra que si tú hubieses desayunado, hubieses tomado una colación de media mañana, llegas al restaurante y ponen el pan, fantástico, si tengo ganas me comeré uno, me comeré medio, pero no me lo voy a comer con desesperación, no me lo voy a comer porque estoy muerto de hambre. Entonces, eso es como lo importante de este fraccionamiento, de comer 5 veces al día, me permite tomar mejores decisiones, me permite comer con más calma. El comer sin pantallas te permite escuchar estas señales de hambre y saciedad, porque a veces hay platos que son, para todos sirven lo mismo, pero resulta que el caballero de allá mide 1,80 m, yo mido 1,60 m, claro. Entonces lo que yo necesito no es igual que la otra persona. Entonces muchas veces nos comemos todo lo que está en el plato porque está ahí y porque no estoy conectado con mi acto de comer.
Pero si yo logro escuchar esa señal de saciedad, si logro entender que tengo que comer hasta el ombligo, no hasta el cuello, entonces voy a poder mantener un estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada y que me mantenga en un peso adecuado, en un estado de salud adecuado. Eso es como lo importante. Para finalizar esta entrevista ya, Rinat, volvemos quizá al mensaje al inicio. ¿Qué mensaje se le podría dar a la gente para que disfrute de estas fiestas con más calma y sobre todo para aquellos que realizan dieta y tienen miedo a perder como el progreso? ¿Qué mensaje se le puede dar? Mira, lo primero que se me viene a la cabeza es pedirles que disfruten de esa comida, no sentir culpa, no comer con culpa, comer disfrutando ese momento, entendiendo que el alimento va más allá del acto de comer. Tiene un componente social, un componente emocional, un componente de conectarnos con nuestras raíces. Por lo tanto, en las fiestas, por favor, disfrutar de los alimentos sin culpa. El cuerpo es muy sabio y va a regresar al peso que teníamos antes. No podemos medir nuestro éxito en la alimentación por un número en la balanza, sino por el bienestar que nos genera el alimento en cada tiempo de comida. Yo creo que ese sería como el mensaje más importante que yo pudiese dar. Entonces el mensaje está dado. Muchas gracias, Rinat, por participar de esta entrevista. Gracias por la invitación. Para hablar sobre las celebraciones y especialmente las comidas de fin de año y para disfrutar sin culpa ni sacrificios extremos, hablamos con Rinat Rarnet, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad del Desarrollo y nutricionista de la Clínica Alemana. Por mi parte, me despido sin antes dejar los invitados a revisar todas las redes sociales y el sitio web de Radios Regionales. Hasta pronto.